comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere y bebiere este pan y bebiere, esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos duermen. Leamos, terminemos de leer. Así pues nos examinamos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, ¿verdad? Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Leí bastante porque es importante que, ¿verdad?, nosotros pensemos un momento en lo que leemos en la palabra del Señor. Yo le he puesto a este pasaje que más que todo está basado desde el versículo 22 y al 29, que está ahí al 30. Requisitos necesarios de la Santa Cena. Todos sabemos que este es un momento muy sublime, es uno de los sacramentos muy importantes de la iglesia, sagrado, porque es donde nosotros podemos recordar la muerte y la resurrección de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo espero de que usted pueda estar meditando, y en esta tarde todos nosotros, cuando oímos hablar de la cena del Señor, debemos de remontarnos hacia el Calvario, hasta ese lugar donde el Señor fue crucificado, hasta ese momento donde el Señor fue duramente, ¿me entiende?, arrastrado, escupido. ¿Cuántos no hicieron con Él? Hasta ese momento cuando aquel rudo soldado dejó caer aquel primer almaganazo en el clavo que traspasó sus manos. Debemos de pensar, hermanos, el valor que tiene lo que en esta tarde estamos celebrando. La iglesia tiene que volver a tomarle la importancia, el interés y el valor que tiene la cena del Señor. Es muy importante que nosotros valoremos, porque si hay eventos sobre la faz de la tierra que debemos de recordar con toda, hermano, el alma, es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros tenemos que bajarnos de todos esos estandartes que hemos construido, hermanos, tanto argumento que se ha metido en nosotros, y volvernos, hermanos, al Calvario, donde Jesús, el Maestro, el Señor, el Rey de Reyes, se bajó, se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. Siendo Él Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su trono de gloria para ponerse en el lugar de nosotros. Usted y yo debíamos de darle gloria a Dios en esta tarde. Debíamos de llorar en su presencia.
debíamos de agradecerle a Dios. Debe de ser un día cuando se celebra la Santa Cena, y no solamente este día, sino, hermanos, quiero referirme más que todo este día, hermanos, donde la iglesia debería de llorar en la presencia del Señor, donde la iglesia debía de quebrantarse, hermanos amados, y poderse postrar y adorar, exaltar en gratitud a nuestro Dios, en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que hacer mucho nosotros, hermanos. Estamos muy descuidados. Estamos muy descuidados. Y Dios nos lo va a demandar en aquel día. Y por eso es mejor que hoy todavía, que tenemos el tiempo, que todavía la iglesia está en la tierra, recapacitemos y volvamos a darle el lugar que Dios se merece en su iglesia. Y volvamos a darle el lugar que Dios debe de tener en nuestros corazones. Que lo que recordemos de nuestro Dios de verdad se refleje en el corazón de Dios. Que no nos creamos nosotros mucho, nos creemos mucho autosuficientes con lo poquito que Dios nos ha permitido, hermanos. Hermanos, conocer de su palabra o estar dentro de la iglesia. Habemos mucho que nos hemos olvidado de cosas importantes que Dios recuerda, que quiere de nosotros que recordemos de Él. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no vine a regañar a nadie. Yo siento algo en mi corazón. Siento, hermanos amados, que Dios está demandando de nosotros. Siento que la iglesia no le está dando la importancia debida a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Tenemos mucho nosotros que darle a Dios. Hay mucho más que nosotros podemos hacer, hermanos. No podemos pagar el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, o el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero sí podemos humillarnos delante de su presencia. Pero sí podemos mostrarle a Dios gratitud en alabanza, en adoración, en derramar nuestra sangre, hermanos, nuestras almas en su presencia, y demostrarle a Dios que lo amamos de todo corazón. Alabado sea Dios. La cena del Señor tiene requisitos importantes. ¿Sabe por qué? Es porque no se la inventó cualquier persona. La cena del Señor no se la inventaron ni los apóstoles ni los profetas. La cena del Señor fue instituida por Dios. Y si hay algo que nosotros debemos de respetar y reverenciar, es lo que Dios instituye. Amén, hermanos. Y si Él instituyó la Santa Cena antes de que Él fuera crucificado, la iglesia debe de darle honor a esa institución. Amén, hermanos. A este momento tan lindo que el Señor la instituyó. Qué bueno, con el propósito de que Dios instituyó la Santa Cena. ¿Qué era lo que Dios quería enseñar a la iglesia? ¿Qué era lo que Dios se proponía enseñarnos a través de la Santa Cena? Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, el participar de la Santa Cena no es solamente venir y comer ese pedacito de pan que simboliza el cuerpo glorioso del Señor. No es solamente venir y tomar esa copa de jugo, de vino que hay ahí, hermano, que simboliza la sangre de Cristo. En este acto hay, hermano, una enseñanza maravillosa. En este acto se refleja lo que nosotros debemos de ser para Dios. Es aquí donde tenemos que vernos en el espejo del Señor. La Santa Cena nos hace recordar y nos hace vernos hacia adentro cómo nosotros vivimos delante de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está, hermanos, hablándole a la iglesia. Y el versículo que leíamos, hermanos, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa, amén, hermanos, del Señor indignamente será ¿qué? Será culpado de ese cuerpo y de esa sangre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba de esta manera? Y no le está hablando a la gente de afuera. Pablo no le está hablando a la gente inconversa. Pablo está dándole un mensaje a la iglesia. ¿Por qué Pablo se expresa de esta manera? Porque lo primero que la Santa Cena nos enseña a nosotros es, hermanos, a tener una verdadera comunión unos con otros. Santa Cena, la Santa Cena, uno de los significados de la Santa Cena es comunión. Diga conmigo, comunión.
O sea, lo que Dios nos está enseñando o quiso enseñar a través de la institución de la Santa Cena es que la iglesia se mantenga en una perfecta comunión, en unidad unos con otros. Y lo que Pablo está viendo en la iglesia, hermano, no era la comunión que Dios deseaba, sino una completa, hermanos, ¿qué podemos decir? Había una completa desarmonía. La iglesia tenía mucha división. Dentro de la iglesia a la cual el apóstol Pablo se está dirigiendo, había mucha división. Y el apóstol Pablo en uno de los versículos creo que dice: hermanos, os ruego por la misericordia del Señor que estéis perfectamente unidos, dice Pablo, ¿verdad que sí? En una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ese era el propósito de Dios. Y ese es el propósito de la Santa Cena. El tener a la iglesia en una perfecta comunión, en unidad con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y con el prójimo. Ahora la pregunta es: ¿cómo andamos nosotros? La pregunta para nosotros hoy es que nos miremos hacia adentro. ¿Qué clase de comunión tenemos nosotros? ¿Qué clase de unidad tengo yo con usted o tiene usted conmigo? Nos vemos, nos sonreímos, pero ¿los sonreímos del corazón o los sonreímos del diente al labio? Entonces eso es bien importante que nosotros lo veamos hoy. Porque la comunión, hermano, es de corazón. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque el Señor no se dio, hermanos, una parte. Él se dio todo por nosotros. Y Él es el maestro para nosotros. Él rogó por la iglesia para que fuéramos uno, como Él y su Padre eran uno, dice la Biblia. Qué importante que la iglesia tome en cuenta el valor que tiene la Santa Cena. Cada vez que nosotros la participamos, hermano, o la hacemos, es una motivación más para la iglesia. Por eso se realiza, hermanos, una de las causas por qué también lo hacemos, para mantener la iglesia en comunión. Se supone que la iglesia tiene que estar preparada, bendito sea el nombre del Señor, para participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero en una comunión unos con otros. El mensaje de Dios para nosotros hoy es que la iglesia tiene que entrar en una unidad, hermanos. Es que la iglesia debe de permanecer unida. El Señor viene pronto por la iglesia. El Señor está a las puertas por la iglesia. Pero si entre nosotros todavía hay disensiones, indiferencias, hermanos amados, si todavía hay resentimientos, eso nos hace a nosotros tener problemas todavía delante de Dios. Necesitamos arreglar las cosas que hay que arreglar, porque la venida del Señor puede ser en este mismo día. Alabado sea el Señor. Puede ser, hermano, en este mismo instante. La trompeta está pronto a sonar y nosotros tenemos que estar a cuentas con nuestro Dios, en comunión con nuestro Dios, en comunión con nuestros semejantes, porque la iglesia que va para el cielo es la iglesia que permaneció en armonía, en comunión los unos con los otros. Donde hay división, hermano, ahí no mora el Espíritu Santo. La iglesia tenía mucha división. Alabado sea Dios. Yo quiero decirles algo: Dios prueba la verdadera unidad de nosotros. Dios prueba la verdadera unidad de cada uno de nosotros. Porque, hermanos, yo he escuchado a un miembro de la iglesia donde hablan en un idioma tan extraño. Se desligan completamente de la iglesia. Hablan en términos de otros, cuando nosotros somos la iglesia del Señor. Usted no puede decir a los hermanos de la iglesia, no, nosotros la iglesia del Señor. Cuando estamos unidos, aún nuestra forma de dirigirnos hacia la iglesia, la forma de hablar, nuestro lenguaje, amén, hermanos, en nuestra forma de pensar, tenemos un mismo sentir, dice la palabra, una misma mente tenía la iglesia primitiva, caminaban juntos, un mismo sentir, una misma mente, y ahora lo ve Pablo a ellos, unos divididos, hermanos, en grupos, y eso no le agrada al Señor. En la iglesia debe haber un solo grupo, y es la iglesia del Señor. Porque aquí todos somos siervos de Dios. Entonces en la Santa Cena nosotros aprendemos, uno de los requisitos de la Santa Cena es que debemos de estar en comunión para poder participar
de la Santa Cena. Debemos de estar dispuestos a vivir una vida de unidad delante del Señor. Número 2, otro requisito que había ahí en la iglesia, hermanos, es que Pablo vio no solamente mucha división en ellos, sino que tenían mucha apariencia. Diga, la apariencia es pecado delante de Dios. Y Dios suelta una palabra a la iglesia y le dice, pues el que come indignamente, porque cuando nosotros participamos de la cena del Señor de esta manera, sin tener comunión unos con otros y sin ser fieles a Dios, estamos participando indignamente de la cena del Señor. Entonces, en otras palabras, no la merecemos. No debíamos de hacerlo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y Pablo usa el término indignamente. No somos dignos, no eran dignos los hermanos. Y les corrige el apóstol Pablo, le dice cualquiera. Así que les comienza explicando lo que es la Santa Cena, cómo la instituyó, y empieza Pablo al terminar de eso les explica qué significa el cuerpo, qué significa la sangre, hermano, o el pan o el vino, y les explica todo eso, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta agua indignamente, o de este vino, amén, de la sangre del Señor, indignamente será culpado. Y eso es un problema. Cuando hablamos de culpabilidad es juicio. Necesitamos. Yo no sé usted si va a estar de acuerdo conmigo hoy, pero es importante que usted escuche lo que está escuchando en esta tarde. Porque si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que ser fieles al Señor. Y esto no lo vamos a lograr así nomás. Necesitamos meternos con el Señor. Para ser fieles tenemos que meternos con el Dios de la gloria, para que Él mismo nos dé la unción de fidelidad a nuestras vidas. Los hombres del ayer alcanzaron a ser fieles porque fueron hombres y mujeres que buscaban la presencia de Dios. Fueron hombres y mujeres que, hermanos, se metían con el Dios al cual servían, oraban a Dios, buscaban el rostro del Señor, y el Dios de los cielos les daba la capacidad. Había una transformación en sus vidas. Podemos ver a un Pedro que era tan arrogante, tan explosivo, pero cuando este hombre comenzó a buscar la presencia de Dios, cuando el Espíritu de Dios transformó su vida, él fue muy diferente y Dios lo usó poderosamente, y ahora lo vemos a un hombre poderoso en las manos del Señor. Alabado sea Dios. Entonces la cena del Señor requiere que seamos, no se escuche, fieles, diga fieles. ¿Cómo es? ¿Cómo debemos de ser la iglesia del Señor? Porque el participar de la cena del Señor, hermano, estamos diciéndole a Dios que estamos unidos, que estamos fieles, que no hay apariencia en nosotros. Porque lo que había en la iglesia de Corintios, hermano, tenía mucha apariencia. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les da una palabra de advertencia. Y aquí lo que Dios quiere recalcar es que es un requisito para nosotros, ser fieles a Dios. La fidelidad Dios la premia. Y solo los fieles van a entrar en el reino de los cielos. Los que son fieles, Dios habita con ellos. En un pueblo fiel, Dios habita en ese lugar. Aleluya. En un matrimonio fiel, Dios habita en ese lugar. Amén, hermanos. En una familia fiel, el Espíritu de Dios habita en ese lugar. Y cuando hay matrimonios y familias fieles, hay iglesias fieles. Nuestra fidelidad debe de ser mostrada de corazón delante de Dios. Sé que Dios es un Dios de misericordia. Él está acá para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen conmigo? Hermano, no se frustre por nada. Dígale: Señor, aquí estoy. Sé que tú pagaste un precio muy grande y vale la pena que yo pueda reconocer mi condición de vida y quiera hacerte fiel a ti en los días que me faltan de vida en esta tierra. Porque Dios está a las puertas. Puede ser la última cena del Señor que estemos nosotros tomando en esta tarde. ¿No le parece? Si usted está esperando al Señor, tenemos que pensar un momento en la clase de vida, en la dirección que llevamos. Hermanos, el Señor está a las puertas. Y Dios nos ha dado oportunidad y Dios nos ha dejado unos segundos más, pero el reloj de Dios está a punto de cerrar su ciclo. Gloria al nombre de Jesús.
Hoy en este mes puede acontecer, hermanos amados, cualquier cosa grande. No sabemos qué puede ser lo que viene, pero lo que sí sabemos que en este mes tiene que suceder algo grande, porque hermanos, con el cumplimiento de la palabra, los 7 años, hermanos, se están por cumplir en Israel, y Dios siempre, cada 7 años han acontecido cosas grandes en el mundo, y esta iglesia tiene que estar preparada. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Cada 7 años que el pueblo de Israel, hermano, ustedes saben, 6 años trabaja y hace descansar la tierra, ese es otro tema, pero cada vez que se cierran los ciclos de 7 años, han acontecido cosas grandes en el mundo. Y ahora los expertos, los hermanos, los escatólogos, los profetas, hermanos, están, hermanos, hablando fuertemente de lo que puede acontecer, y la iglesia no puede estar dormida. Tenemos que despertar y de reconocer que para que la iglesia sea levantada de la tierra, tenemos que estar como un solo hombre, gloria a Dios, como el cuerpo que es de Cristo Jesús, como una iglesia amada, sí, firme y fiel a la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Los acontecimientos que estamos viviendo nos hablan a gritos que Cristo viene pronto, iglesia del Señor, que es necesario que seamos fieles a Dios y que podamos vivir la vida que nos queda, aleluya, agradando al Señor en fidelidad, para que Él pueda ver nuestra condición y podamos ser levantados en aquel día. Alabado sea Dios. Y qué bueno que en esta tarde, los que estamos y determinamos venir a la iglesia, vamos a pensar un momento más en cómo está nuestra relación en cuanto a la fidelidad con nuestro Dios. Porque en la iglesia de los Corintios Dios había hallado falta de fidelidad. ¿Qué le parece si el Señor nos evaluara a nosotros? ¿Nos atrevemos a declarar que somos fieles? Pero diga amén, hermano. Profetice. Usted no vino a oír un mensaje más y dijo, wow, habló de fidelidad al Señor, pero ya se le olvidó. No, es que es de serio, es de tomarla, es ser hacedor de la palabra. Como dice la Biblia, no solamente vengamos a escuchar, porque no pudo, hermanos, no, usted tiene que oír lo que Dios le está diciendo hoy. Nosotros tenemos que oír lo que Dios nos está diciendo. Nosotros tenemos que, hermanos, ponerle atención a cada mensaje que Dios nos da. Aún sea cuando usted lee la Biblia por usted mismo, usted tiene que ir con una actitud de decir, Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Y tomar esa palabra en serio, porque es Dios que nos está hablando. Alabado sea el Señor. Es Dios el que habla, gloria al nombre de Jesús. Téngalo por seguro 100% que esta tarde el que está hablando es el Espíritu de Dios a mi vida y a su vida, que requiere de nosotros mayor fidelidad para poder mostrar su gloria en nuestra vida y que su ministerio siga hacia adelante, y que usted, que tiene tanto poder, tanto conocimiento y tantas virtudes, pueda, aleluya, desarrollarse, pueda Dios dar lo que tiene que dar, porque si no la iglesia se va y usted se quedará con todo eso metido. El mundo necesita gente, gloria al Señor, que está capacitada para mover y estar haciendo cosas grandes en el mundo, que necesita de Dios. Casi no hay amenes. Si van a aplaudir, apláudale. Pero hermano, es tiempo que usted sea fiel al llamado que Dios le ha hecho. Dios lo llamó a la iglesia para serle fiel y a ser fiel en todas las áreas que Dios lo llame. Hay un mensaje que dar, iglesia. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha puesto a hacer. Hay muchas áreas que somos infieles. Hay muchas áreas que necesitamos restaurar, pero Dios nos ha dejado todavía, y todavía estamos a oportunidad o a tiempo para participar de la Santa Cena. Debemos de recordar que necesitamos ser fieles. Yo estoy hablando de la iglesia de Corinto. ¿Qué vio Dios en ellos? Mucha apariencia. ¿Qué más Dios vio en la iglesia de Corintios? La iglesia, hermano, de Corintios vivía con irreverencia el acto de la Santa Cena. ¿Cómo lo veía la iglesia de Corintios? De una forma irreverente, como algo más. De tal manera que Pablo les corrige: miren, los que tienen hambre coman en la casa, les dice. Porque hermano, era un desorden que había ahí.
Y por eso es que él termina diciendo: y las demás cosas las voy a poner en orden cuando yo esté ahí, les dice Pablo. O sea, no le da a entender que había un desorden en la iglesia. No le da a entender que ya Dios había detectado el desorden que había dentro de la iglesia. Y de tal manera que le habían perdido el respeto, la reverencia que se merece este acto tan precioso que lo es de la Santa Cena. Hermanos, la iglesia tiene que ver con buenos ojos. Tiene que verlo con el corazón. Amén, hermanos. Porque se trata del precio que fue pagado en la cruz del Calvario. No fue cualquier cosa que colgaron allí. Fue nuestro Maestro, fue nuestro Señor, fue nuestro Cristo glorioso, el que fue colgado, arrastrado, escupido, abofetado, hecho pedazos, lo molieron. Y usted y yo no podemos ver con ignorancia, hermanos, irreverentes a lo que Dios, hermanos, nos ha dejado para que hagamos. La iglesia veía, hermanos, este acto con indiferencia, como vemos nosotros el acto de la Santa Cena. Como usted puede ver en algunas congregaciones, esto ya no se hace. O sea, ya no se recuerda, porque para ellos no tiene valor. Pero quiero decir en esta tarde, para mí esto tiene sumo valor. Para mí, hermanos. Ay, me disculpa si todavía soy anticuado, pero a mí me encanta cuando se celebra la Santa Cena, porque me hace recordar el que pagó en la cruz del Calvario por mí. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa hora, y por nada podemos cambiarlo, porque el Señor dejó estipulado, y ya Él estipuló, hermanos amados, e instituyó este acto, este momento sagrado, para que lo hagamos mientras estemos aquí en la tierra, y lo veamos no con indiferencia, sino que cuando se anuncia Santa Cena, la iglesia debe agolparse. Amén, hermano. La iglesia debe volcarse, porque va a estar recordándose, aleluya, al merecedor de toda la gloria, al héroe que venció la muerte, que venció al diablo, que venció al pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a recordarlo, hermanos, con mayor patriotismo. Dele un aplauso al Señor. A Él se merece toda la gloria, a Él se merece toda la alabanza. No podemos pasarlo por alto, no podemos ignorarlo, no podemos verlo como algo común. Es algo sagrado que costó precio de sangre por nosotros. Pero la iglesia, Pablo les habla, dije, examínense cómo están, porque Dios ve que ustedes no ven con buenos ojos este acto. Ustedes lo que hacen es una fiesta. Ustedes lo que vienen a hacer aquí es un desorden, a quitarle la comida a los pobres que no tienen, comerse lo que les corresponde a ellos. Amén, hermano. Lea sus capítulos. Oye, hermano, que se le esté diciendo eso a una iglesia, ¿no cree que es un poco penoso? Que la iglesia del Señor no vea con buenos ojos lo que su amo hace, que vea con indiferencia máximamente lo que representa el sacrificio de Jesús. Yo no tengo explicación. No sé usted qué explicación me pudiera dar. Pero aquí hay un big problema, como dijo el gringo. Nosotros tenemos un gran problema. Si aquellos lo tenían, yo puedo decir esta tarde, nosotros tenemos también este problema. Que Dios nos ayude a todos, porque estamos a tiempo, iglesia. ¿Cómo usted ve la Santa Cena? Usted ve un pedazo de pan tostado, usted ve una copa ahí, hermano, para que no diga el pastor, voy a estar allá. No, quédese en la casa. Usted la hace y lo hace porque ama a su Señor. Usted participa porque le duele su corazón lo que Jesús murió, lo que él sufrió en la cruz del Calvario. No podemos, la única forma de demostrarle el reconocimiento a lo que Él hizo por nosotros es que cuando se toque, hermanos, se los convoque para celebrar Santa Cena, hermanos amados, y recordar lo que nuestro Señor hizo. La iglesia, hermanos, se amontone, la iglesia se agolpe, esa iglesia se llene, la iglesia llore, la iglesia quebrantada en la presencia del Señor, que no haya necesidad, hermanos amados, de otra cosa, sino que el mismo poder de Dios
cae sobre nosotros. Aleluya. El problema es que no lo vemos como debemos de verlos. No lo vemos. Lo vemos con los ojos naturales. Y los naturales no disciernen las cosas espirituales. Pero los que ven en el espíritu esto, hermanos, wow. No le daban, hermano, el reconocimiento. Diga conmigo, no le daban el reconocimiento necesario. No le daban el respeto que se merecía. Usted ve dos picheles ahí, dos cumbos. ¿Qué respeto va a merecer? No, hermano, es que no es a los cumbos, es a lo que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. No se esté fijando en los utensilios acá. Vámonos a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Acuérdese aquel soldado que con qué, hermanos, furia incrustó la espada en su costado. Que no les ¿qué podemos decir? No les bastó, como decimos nosotros, con que ya lo habían clavado y lo tenían, hermanos, coronado de espina, sino que todavía, hermanos, le empataron la espada o la lanza en el costado. Y allí, hermanos, oh, gloria a Dios, aleluya. El maestro, hermanos amados, derramó sangre y agua para que tus pecados y los míos fueran limpios. Ahora estamos aquí, mira, hermanos, dándole gloria a Dios. ¿No te parece que debemos de darle la gloria, la gloria, la gloria, la gloria al Señor? ¿No le parece que usted debe de dar un gloria a Dios bien fuerte en esta hora? Aleluya. ¿Cómo no le vamos a dar importancia? ¿Cómo no lo vamos a ver con ojos de respeto? ¿Cómo no lo vamos a ver hermanos, con reverencia, hermanos, hermanos amados? Eso es algo maravilloso lo que Jesús hizo por nosotros. Pero había un problema en la iglesia: mucha división, mucha apariencia y mucha irreverencia. ¿Qué más había? La iglesia había perdido, hermano, el verdadero significado de la cena del Señor. O sea, casi se parece con lo que hemos hablado, pero habían perdido. ¿Por qué no le tomaban importancia? Porque ellos habían perdido el verdadero significado que tiene esto. No le estaban dando la importancia, el respeto, la reverencia, porque habían perdido el verdadero significado de la Santa Cena. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos recuerda nuestra redención. Ellos habían perdido esa noción en ellos. Para ellos ir a la Santa Cena era ir a comer, era ir a beber vino. Pero no es eso de venir a comer y beber vino. En la Santa Cena, hermanos amados, recordamos nuestra redención, a nuestro Redentor. El verdadero significado de la Santa Cena es redención, que recuerda cuando el principio, hermanos amados, Dios redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Esto viene desde allá, desde el huerto del Edén, cuando Dios mató a aquel corderito. Representa, hermano, esa es la sombra, hermanos amados. Eso viene tipificando, se viene, hermano, es la sombra de lo que había de venir. Empezaron a matar corderos, machos cabrillos, y empezó hasta que llegó el verdadero Cordero. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y nos redimió de nuestros pecados. Cuando tú comes y participas de la Santa Cena, la iglesia debe darle sentido, porque representa nuestra redención de nuestros pecados. Aleluya. Por eso es importante que la iglesia examine su vida de verdad. Alabado sea Dios. Y participemos de la cena del Señor. Démosle importancia. Reconozcamos el verdadero significado de la Santa Cena. No es solamente porque hay que hacerlo una vez al mes o 2 veces o una vez cada 2 meses. Es porque significa mucho para nosotros. Diga conmigo: Dios me redimió. Vamos a leer un versículo que está en Efesios 1:7, hermanos, por favor. ¿Quién es rápido con la Biblia? Efesios 1:7, ¿lo tienen? ¿En quién tenemos redención por? ¡Wow! ¡Qué buena está esa palabra! Lea desde el 6. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién tenemos?
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿No cree que Dios se merece toda la gloria? ¿Qué es lo que significa la cena del Señor? Nos hace recordar que fuimos redimidos. El versículo habla bien claro en quién tenemos redención por su sangre. La sangre de Jesucristo nos ha redimido. Esa sangre preciosa nos rescató de la esclavitud en que estábamos. Esa sangre que vertió aquel corderito, hermanos, cubrió el pecado de Adán y Eva. Denle un aplauso al Señor. Esa sangre que se derramó en aquellos corderos cuando el ángel de la muerte iba, hermanos, matando los primogénitos. Esa sangre es la que representaba al Cristo de la gloria. Y esa sangre no solamente nos cubre como lo hacían los sumos sacerdotes, hermanos, en el pueblo, que cubrían los pecados con sangre de machos cabríos. No, la sangre del Señor no solo los cubre, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Cuanto alaba la gloria de Dios. Por eso es importante y es un requisito que nosotros podamos ver y reconocer la importancia que tiene la Santa Cena. Porque cuando vemos, hermano, y le tomamos importancia, entonces podemos vernos nosotros reflejados. Él nos redimió. Cuando usted toma esa copa y la tiene en su mano, cuando usted se la toma, usted tiene que pensar y decir: wow, esa sangre me limpió. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Y Él con su sangre nos redimió. Con su sangre nos redimió, hermanos. Mire que me encanta este versículo. Yo quiero leerlo otra vez. Dice: ¿por quién tenemos redención? Por su sangre. Y no solamente redención, el perdón de pecados. Ahí se mostró la gracia de Dios, iglesia. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí se mostró la gracia perdonadora de Dios. Y ahí donde vemos la gracia de Dios que nos ha perdonado a nosotros. Ahí donde vemos la gracia de Dios que nos ha limpiado a nosotros. Yo quiero que usted levante su mano hacia arriba y le diga: Señor, gracias. Levante su mano si usted se cree una mujer y un hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, que ha sido redimido por la gracia de Dios, que ha sido perdonado por la gracia de Dios. Para los que están acá y no son perdonados, Dios nos perdona en esta tarde si usted se arrepiente. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gloria a Dios. Dele gracias que por su gran riqueza, oh gloria, abundante gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros estamos acá y vale la pena celebrar. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vale la pena celebrar porque es por su abundante gracia hemos sido redimidos. Qué lindo es el Señor, aleluya. Según la riqueza de su gloria, que nos hizo, ¿qué, hermanos? Sobreabundar para con nosotros en ¿qué? Mire que yo solo gente inteligente miro acá hoy. ¿Ah? ¿Usted cree que usted es cualquier persona? ¿Qué dice en la Biblia que somos? Somos redimidos, somos perdonados, fuimos alcanzados por la gracia de Dios. ¿Y qué más fuimos? Tenemos sabiduría y somos inteligentes. Ay, 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 no le dan ganas de aceptar a usted al Señor. No le dan ganas de aceptar al Señor a usted. Si hoy me hicieran el llamado, yo vuelvo a aceptar. Amén. Pero el problema es que nosotros nos la perdemos con nuestra clase de vida, de vivir, cuando no reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Habían perdido el verdadero significado de la Santa Cena. ¿Qué más representa para nosotros la Santa Cena? En la Santa Cena, hermanos, no solamente representa nuestra redención, sino que nos hace recordar nuestra verdadera libertad. Diga conmigo: el Señor Jesús nos hizo libres de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿No cree que usted es libre? ¿Cuántos son libres en esta preciosa hora? Cuando celebramos, que poquitos dijeron amén. Señor,
Yo siempre escucho, hermano, que aquí se oye fuerte esta cosa, pero cuando usted habla con seguridad, se nota, se oye, se opacan los parlantes. Alabado sea Dios. Mire, la iglesia de Corinto había perdido el verdadero significado de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado que lo que significaba la Santa Cena, porque ellos no se acordaban quién nos había hecho libres. Amén, habían perdido el verdadero significado de la libertad con que Cristo los había hecho libres. Esto viene desde atrás, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, puso sangre en los tinteles de las puertas. Cuánto alaba la gloria del Señor. Hubo un cordero que tuvo que morir. Dele ese aplauso al Señor, y el ángel de la muerte no les tocó. El pueblo de Dios salió libre. Cuánto alaba la gloria del Señor. Y ahora ya no hubo un cordero, hermano, de animal, sino que fue el cordero inmolado, el Cristo de la gloria, que vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos libres. No sé cuántos son libres acá, o todavía se siente cargado de pecado, todavía anda con la matatada de pecado de cuando no conocía al Señor. Que no le pase como aquel señor que iba cargado, hermanos amados, con un tercio de leña. Los salvadoreños saben eso, hermanos, y alguien lo alcanzó en su carro y le dijo: Señor, súbase. Y se subió al carro, pero no bajó el tercio de leña, siempre lo iba cargando. Él iba en el carro, pero iba cargado. Nosotros no podemos vivir así. Tenemos que poner nuestras cargas a los pies de Cristo Jesús y ser libres para adorar a Dios, ser libres para llegar a la presencia de Dios, ser libres para decir gloria a Dios, ser libres para celebrarle culto a Dios, ser libres para vivir la vida en Cristo Jesús, libres porque Cristo pagó el precio, y ese es el valor de la Santa Cena. La iglesia no puede perder el significado que tiene, alabado sea Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Qué lamentable es la vida cristiana que no tiene sentido, hermano. Usted tiene que arrepentirse todavía. Si usted no ha verdaderamente valorado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo está pasando a muchas congregaciones, quizás peor que la iglesia de Corintios. Pero gloria a Dios que todavía Dios nos ama. Amén, hermanos. Nos libró del pecado. Diga conmigo: Cristo nos hizo libres del pecado. ¿Y de qué más? Diga y de la muerte, pastor. Mire, porque si Cristo no muere en la cruz del Calvario, usted y yo íbamos derechitos al infierno. Y aunque quieran decir que Dios no es un Dios injusto para que meta gente al infierno, mi Biblia y la Biblia suya dice igual, que los que condena a Dios a los pecadores, el pecado los separa de Dios. Pero como Él por eso lo va a condenar, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Él ya dio a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Mas Dios muestra su amor, dice la Biblia, para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dele gloria a Dios, al Señor. No me venga a decir ahora que Dios, hermano, es bueno y no va a condenar a nadie. Sí, no va a condenar a nadie. Él, son sus hechos y sus pecados que los condenarán a la condenación eterna. Pero todavía hay una puerta abierta en esta preciosa tarde. Dios nos ha hecho libres. Oh, dele la mano al que tiene ahí cerca, dígale: somos libres. Vamos, confiéselo, dígale: somos libres. Examínense, le dice Pablo. Examínense, porque la cena del Señor tiene un valor. ¡Wow! Representa la libertad de ustedes del pecado y de la muerte. La cena del Señor, hermanos, también representa lo que ya les estuve diciendo, y ahora una verdadera comunión entre los santos. Amén. Una verdadera comunión entre... ¿Quiénes son los santos? No los santos que están. Nosotros somos los santos. Amén. Comunión. Y había un problema entre ellos. Si no había comunión. Pero la Santa Cena, por eso es que le habían perdido el verdadero significado de la Santa Cena. No entendían que significaba redención, libertad, comunión. Y hermanos, recordar nuestra esperanza viva. Amén, hermanos.
La Santa Cena, diga conmigo, la Santa Cena nos hace recordar nuestra esperanza viva y nuestra verdadera adoración al que vive y permanece. Antes usted no sabía ni decir ni sabía que era Dios. Ahora sabe adorar a Dios. Antes usted y yo no teníamos, ¿qué esperanza íbamos a tener? Nada, estábamos destituidos de la gloria de Dios.